el arte es parte de la vida de uno. Lo comprobé hace poco que pasamos por una pandemia, ahí lo corroboré más todavía, de que uno es artista, que está todo entrelazado y no hay una separación del artista por un lado y la parte humana por otro. No. El pueblo sin arte es como un pájaro sin ala, ¿viste? Una cosa así. Tiene que haber algo genuino. En la canción tiene que ser genuina para que perdure. Siempre lo que me propuse lo he logrado. Entonces vos decís, bueno, logré esto, pero después de ese logro vienen otros sueños más, otras ganas más, otros proyectos, otras oportunidades que nunca tuve esa posibilidad ni ese pensamiento de decir, por culpa de este sufrimiento largo todo, aún en los peores momentos, porque fue la música que me sacó adelante siempre. Vos tenés altibajos, qué sé yo. Yo me tuve que ir de mi pueblo, por ejemplo, porque en mi pueblo no me reconocían, no tenía oportunidades para mostrarme, para desarrollarme. Entonces dije, bueno, no es el único horizonte, hay otros horizontes. Y me fui para Buenos Aires, primero me fui para Córdoba. Yo me acuerdo, en el patio de la casa de mi abuelo, hacían un guiso carrero y de repente empezaban a caer músicos y se armaba una chamameceada con baile chamamecero y el polvaredal, una cosa. Y yo tenía 5 o 6 años y yo veía todo eso, para mí era común. Hoy me pongo a pensar que ya no existe casi eso. No sé si habrá otra circunstancia o algún otro acontecimiento donde haya más poder que en este lugar donde yo te estoy diciendo, arriba de un escenario. Sí. Como dice el Chango, Espacio no es solo entretenimiento. Subirte a un escenario y construir desde la música el mundo en que queremos vivir. Bienvenido, Diego. Bienvenido a un nuevo capítulo de El artista dentro de la persona. Acá un espacio donde charlamos un poco sobre qué piensa el artista del arte. Y antes de arrancar, siempre a todos le pregunto, como esto sale en internet, en canal de YouTube, y por eso cuestiones del algoritmo, llega alguien a esta entrevista que no nos conoce. Y para que entienda un poco de qué va, de qué estamos charlando y con quién estamos charlando, ¿cómo te presentarías? ¿Qué crees importante que es para vos saber para entender quién es Diego Arolfo? Bueno, gracias por esta invitación. Yo me presento siempre como Diego Arolfo, el cantautor, porque soy cantautor desde hace mucho tiempo, de Coronda, provincia de Santa Fe. Y bueno, de ahí en las canciones, desde la canción te puedo contar desde dónde vengo y todo lo que tiene que ver con el paisaje pero bueno, el arte es como el pueblo sin arte es como un pájaro sin ala, ¿viste? Una cosa así. Lo entiendo de esa manera y tiene que ver también el arte que llevamos dentro es uno solo con la parte humana. Yo creo que el artista es uno solo, digamos, es una cuestión de vida, digamos. Yo lo considero así, ¿no? La música, en este caso, en mi caso, la música, la composición y todo lo que significa este género, yo creo que es una forma de vida. Por lo tanto, no es que lo puedo separar del arte por un lado y la parte humana por otro. No, es uno solo para mí. Bien, perfecto. Bueno, adelantaste varios pasos, o sea, genial. Bueno, este ciclo surge a partir de una crisis artística, en mi caso, y donde viste que en toda crisis surgen muchas preguntas, siempre es preguntarse muchas cosas, y en este caso, bueno, decidí cómo abrir las preguntas y compartir las preguntas, que por ahí tal vez no tienen respuesta muchas, pero está bueno compartir esas preguntas y compartirlas con personas que por ahí uno sabe que puede tener una linda evolución. Y una de las grandes preguntas era, ¿qué es ser artista? Bueno, un poco te asomaste recién ahora, pero desde tu lugar, para vos, ¿qué es ser artista? ¿Se hace, se nace, se estudia? Yo creo que al principio, cuando a mí me pasaba, cuando en el año 85, con tan solo 5 años, 6 años, por ahí, me subí por primera vez a un escenario a cantar. Okay.
Yo no sabía lo que era ser un artista, pero yo creo que es un don, es un don que llevamos, que traemos y que por ahí mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene, qué sé yo. Puede pasar el colectivero y el colectivero puede tener oído absoluto y no lo sabe. Entonces punto, es una cuestión también de poder descubrirse uno mismo con respecto al arte y bueno, desde ahí poder madurarlo, ¿no? Okay. Entonces a partir de que pasaron tantos años y uno va teniendo experiencia con eso, te das cuenta, son distintos puntos de vista, ¿no? Mi punto de vista es que el arte siempre es parte de la vida de uno, ¿no? Yo considero eso, lo comprobé. Y bueno, hace poco que pasamos por una pandemia, ahí lo corroboré más todavía de que uno es artista y es aparte de ser humano, tiene todo que ver. Esto es una relación, es una cadena que está todo entrelazado y bueno, no hay una separación del artista por un lado y la parte humana por otro. No. Esto es lo que te contaba recién. Pero bueno, uno lo entiende después de tantos años de experiencias, con las cosas que nos van sucediendo en el camino, ¿no? Claro, sí. De sufrir, porque uno sufre, como dijo Atahualpa, si no sufrís, si no... no vas a traducir nunca tu pueblo, ¿viste? Exactamente. El destino del canto. Claro, el destino del canto, ¿viste? Que dice esa parte es maravilloso. Es lo que hermoso. Dice Atahualpa, supongo que con eso. Y yo considero que también venimos de ahí, ¿no? Bien. Entonces, ¿considerás que para identificarte como artista fue un proceso? ¿No es que sentiste que de un día para el otro, soy artista ahora? No, es un proceso y vos lo vas madurando. Cuando ya estás más o menos maduro, te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Claro. Inclusive la guitarra como herramienta, ¿no? Que al principio uno lo toma como, no, es una herramienta de trabajo, pero en realidad es parte de uno. Es parte de uno porque, bueno, me ha tocado en la pandemia de vender una guitarra que yo que la había traído de Japón, me acuerdo. Ajá. Una guitarra hermosa, la tenía en un rincón ahí y su destino era ese. Fíjate vos, ¿no? Tuvo que venir esa pandemia para que esa guitarra la tuve que vender, ¿no? Obviamente claro, sí. Se la vendía a una persona, un amigo que es muy cuidadoso con los instrumentos y todo eso. Y bueno, esa guitarra tenía su destino, ¿no? Ok, bien. Es una cosa... Vos fuiste parte de ese destino. Y yo fui parte de ese proceso. Y ese proceso, con esa guitarra compuse un montón de canciones. Ajá. Entonces, viste, vos decís, bueno, muchas veces, a veces tenemos que soltar algunas cosas y ahí se trata de esto del sufrimiento que te digo, de que muchas veces uno sacrifica muchas cosas, muchos afectos también para entender que uno es artista, ¿no? Okay. Sí, de que uno elige ese camino también, ¿no? Sí. Que es una elección. Sí, es una elección. Hacer ese sacrificio para seguir. Yo creo que en el proceso vos te vas dando cuenta y te van tocando esas pruebas. Ajá, como desafíos, decís vos. Claro, los desafíos, cuando vos planeás algo, aparecen muchos obstáculos. Ahí va. Entonces, muchas veces vamos por el camino diciendo, no, bueno, voy y solamente pensás en ese punto para llegar y llegás sin obstáculos, pero no lo planeaste. Eso se llama, bueno, cuando haces algo casual y vas para adelante, digamos. Muchas veces nos ha tocado con mi amigo ahí, con el Tigre, irnos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires. Bueno, dale, vamos. Pero no, yo tengo 2 pesos. Y bueno, yo tengo 4. Claro. Y fuimos, ¿viste? Ver, y llegamos allá y no estábamos pensando en, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos? No. Fuimos, íbamos, tocábamos en una peña y nos quedábamos ahí y de repente... alguien nos decía, chicos, vengan a casa a dormir. Bueno, íbamos y nos quedamos hasta el domingo. O sea, jugábamos un jueves hasta el domingo y así. Claro. Eran cosas, viste, que eran al azar, digamos. ¿Viste? Sí. Teníamos esa suerte, eran otros tiempos, ¿no? Ahora no se puede hacer eso. Sí.
Pero bueno, en algún momento nos tenía que pasar de que no iba a pasar eso, que no íbamos a tener esa suerte de encontrar a alguien que nos diga, che, acá tenemos un plato de comida, vengan a comer, ¿viste? Claro. No, nos tenía que suceder. Y eso te da experiencias, ¿no? De cuando te pasa algo malo, porque, ¿viste? Después viene lo bueno, o sea. Entonces este proceso lo debemos pasar para comprender cómo es un artista. Bien, que te fortalece también por ahí esas caídas, claro. Esos golpes. Está bueno eso. Y ahora desde el otro lado, porque uno también considero que es consumidor de arte, ¿qué ves vos en alguien para decir, para que vos consideres, qué artista esta persona, este otro, o pensando en quién admires vos, ¿no? ¿Qué tiene que tener ese artista que a vos te llama la atención? O ese no sé qué que... Yo creo que es como una canción. Yo me propuse componer. Yo no me hice compositor porque quise... Voy a ser compositor. No. Ajá. Yo de repente escuchaba a Horacio Guaraní en aquellos momentos, en el año 83. Guaraní era una persona... con mucho contenido, ¿viste? Sí. Las letras y todo, mucho contenido social. Pero llegó un momento que ya no me identificaba en sus letras. Entonces empecé a componer, empecé a escribir lo que yo realmente sentía, ¿no? Pero con respecto al arte, uno es artista, uno ve el artista de alguna manera, tiene que haber algo genuino. En la canción tiene que ser genuina para que perdure. Okay. Entonces, viste, qué sé yo, siempre tratamos de hacer alguna canción que sea verídica, que sea un hecho real, la historia y que haya pasado y no hay nada inventado, digamos, o hecho a pedido, viste. Entonces consideramos que el otro día hablamos con el Cristian y él me decía, che, el otro día que fui a tu casa, bueno... cocinaste al disco un guiso y eso también es un arte. Ok, sí, totalmente. Eso también es un arte, entonces vos estás entregando todo ese amor, lo haces con tanto amor y eso tiene que ver también con este proceso, ¿no? Claro. Pero bueno, me con ha tocado... una actitud puede ser, sí, porque estás sí. diciendo, porque estás dando el ejemplo esto, ¿no? De la comida, que decir, bueno, uno lo hace con toda la intención, sí. Pero por ahí pienso que ha aparecido en alguna de las charlas de decir, por ejemplo, el almacenero, y vos decís, qué bien que me cae este tipo, y nada, te está vendiendo, capaz que te está vendiendo 1 kilo de pan, claro. y vos te vas re contento, claro. Pero también tiene que ver con esa intención, ¿no? Sí. Y después, bueno, con respecto a escuchar a otros artistas, por ejemplo, Jacinto Piedra Ajá. es uno de mis referentes, ¿no? Después de haber escuchado. Y después con los años me fui comprendiendo, hilando las historias, ¿no? Porque, bueno, Horacio Guaraní lo apoda, le da su seudónimo, okay, le pone Jacinto Piedra a Horacio Guaraní, Jacinto porque era una flor y Piedra porque era un viento duro para el dolor. Wow. ¿Entendés? Con su voz ahí. Tremendo, sí. Y después, bueno, fui... ensamblando muchas historias que me pasaron con Jacinto, solo de escucharlo, ¿no? Porque no lo conocía él personalmente, pero de alguna manera estuvo, digamos, de alguna manera fue uno de mis pilares para poder emprender un camino con la música diferente y quizás el más difícil de todo, porque yo tengo un repertorio que es propio. Desde hace muchos años, más de 20 años que tengo un repertorio propio y lo defiendo y donde voy toco mi repertorio. Bien. Y entonces hay lugares donde es aceptable y hay lugares donde no es aceptable. Okay. Entonces, esa también es una virtud que yo respeto y que me propuse como convicción, ¿no? Bien, poder sostener eso. Sostenerlo y bueno, eso también hace que sea un camino difícil para poder trabajar con la música,
Entonces, bueno, obviamente me han propuesto cantar cumbia. Che, necesito que querés cantar cumbia. Y Claro. si yo hubiese aceptado en aquel momento cantar cumbia, hoy sería famoso. Claro, ahí ¿Entendés? va. Entonces Ok. hoy en día me lo pienso así, o capaz que no, pero Capaz que- el, sí, la pero- el 90% sí hubiese Bien, pasado. claro. Pero tiene que ver con estas decisiones que decías Entonces, hoy, ¿no? claro, ¿viste? Entonces digo, por eso te digo que es el camino más difícil el que tomé, y muchas veces uno reniega y se hace mala sangre de un montón de cosas. Ujú. Pero bueno, en realidad es el camino que uno eligió y hay que defenderlo. Es Claro. esa, ¿viste? Es Sí. esa. Pero bueno, Está Jacinto bien. Piedra abrió camino a muchos colegas, a muchos músicos que, bueno, que piensan lo mismo que yo Ajá. y que se les hace difícil también andarle este camino, ¿no? Claro. Obviamente, yo antes de componer fui intérprete, soy intérprete todavía, porque bueno, si vos me pedís que yo te cante una canción de Horacio Guaraní, me sé todo su repertorio porque crecí escuchando Horacio Guaraní. Claro. Entonces, una de las influencias para Santa Fe es Horacio Guaraní, que cantaba casi todos los ritmos de nuestro folclore, ¿no? La diversidad que hay en nuestro folclore no la Tremendo, tiene sí. ningún país del mundo. En Argentina hay tantos ritmos como, Claro. viste, como en ningún lado, digamos. Referente como, por eso referencia, la referencia en Santa Fe es guaraní. Después tenés otras Sí. zonas, porque si te vas a basar en zonas, qué sé yo, viste, si te vas al norte, ahí se escuchaba Radio Goya, allá Ajá, por sí, sí. por Reconquista, por todo eso, De por ahí esos para arriba, lugares, Villa claro. Guillermina, todo eso. Entonces, donde se escuchaba Radio Goya, escuchaba Tránsito Coco Marola, Isaco Abitbol, Tarragorro, todo Sí, eso sí, que. son cuestiones más regionales. de Claro, eso, viste que era música del litoral. Después te vas a Ceres o Rafaela Ujú. y vos vas ahí y te matan a chacarera. Claro. Con la chacarera. Sí, Pero sí. bueno, es una cuestión de regional, digamos. Está cerquita de Santiago del Estero, aunque vos. Es increíble porque vos Ajá. cruzás Ceres, donde está selva. Y tenés, en Ceres tenés una parte verde como eso ahí. Ajá. Y cruzás selva y es una cosa árida, cambia Claro. el paisaje de una manera Qué que uno loco. podés creerlo. Claro, claro. En Como metros. si estuviera dividido a propósito. En metros, es una Claro. cosa increíble. Bueno, recién decías por ahí de esta lección del camino, ¿no? Que es un camino difícil, que es un camino sacrificado, como decíamos hoy, con altas y subidas. Y justamente esto surge a partir de una crisis, como te decía hoy. ¿Vos pasaste por entre esas subidas y bajadas por alguna crisis o algo así donde entraste a dudar de que si la elección que tomaste era la correcta? Yo siempre estuve con esa convicción de lo que quería. Nunca dudé. ¿Nunca dudaste? Nunca Ok, dudé bueno, eso es de lo que importante. yo quería. Siempre lo que me propuse lo he logrado. Entonces vos decís, bueno, logré esto. Pero después de ese logro vienen otros sueños más, otras ganas más, otros proyectos, otras oportunidades que, Cosas nuevas que se van renovando. que van apareciendo, y entonces a partir de ahí te vas armando de una trayectoria. Yo me pongo a mirar para atrás y todas las cosas que he hecho, y siempre estoy haciendo cosas, y vos decís, che, mirá cuántas cosas que hice. Ujú. Podría no haberlo hecho porque en algún momento si mi sufrimiento era muy alto, hubiese tenido la oportunidad de decir, no, largo todo esto Claro. y me voy a trabajar a la cárcel, porque bueno, mi viejo fue carcelero, Ahí mi va. abuelo fue director de la cárcel, entonces Ajá. tuve ese linaje y esa oportunidad de poder entrar a la cárcel, a laburar Claro, como que era guardia lo que cárcel. tenías a mano, digamos. Claro, de hecho mi hija más grande trabaja en la cárcel como Ujú. guardia cárcel, y yo dije, no quiero eso. Bien. Yo me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar y me gusta expresar lo que siento a través de las coplas, a través del canto, la música, y me propuse eso, y así mismo sacrifiqué muchas cosas, Ujú. pero nunca tuve esa posibilidad ni ese pensamiento de decir, por culpa de este sufrimiento largo todo no, siempre fui
Nunca dudaste en bajarte. Nunca dudé, no, nunca lo dudé. Aún en los peores momentos, porque Claro. fue la música que me sacó adelante siempre. Ok. Entonces, yo creo que por eso entendés después de todo un tiempo que es parte de uno, ¿no? Que el arte y la música es parte de uno, es parte de la vida de uno. Es lo mismo que para un trabajador viste, que un ferretero, para el ferretero una pinza es parte de su vida, viste. Claro. Y mi guitarra es parte de mi vida, de mi herramienta de trabajo. Sí, una extensión. Entonces vos decís, bueno, nada, mi camino es digamos. Pero nunca dudé, nunca lo dudé. Bien, bueno, creo que sos la primera persona en todo el ciclo que no tuvo crisis artística, por así decirlo. No, sí, las tuve porque vos tenés altibajos, qué sé yo. Yo me tuve que ir de mi pueblo, por ejemplo. Uh-huh. Porque en mi pueblo no me reconocían, no tenía oportunidad, no me daban oportunidades. Claro, no tenía oportunidades para mostrarme, para desarrollarme. Entonces dije, bueno, no es el único horizonte, hay otros horizontes. Y me fui para Buenos Aires. Primero me fui para Córdoba, uh-huh. Después me fui para Buenos Aires, anduve por un montón de lugares. Y bueno, hoy me radico en Buenos Aires, okay. Con una visión totalmente diferente, donde en algún momento me ha tocado volver a mi pueblo y estar 2 minutos y querer irme enseguida, porque no soportaba más estar en mi pueblo. Pero en los últimos años, en los últimos momentos, en la última semana, como por decírtelo así, vuelvo a mi pueblo y tengo ganas de quedarme, ¿entendés? Claro. Como que es un cambio rotundo. Porque, el vínculo con el lugar, con la relación. Porque te das cuenta que en algún momento tiene que pasar por ese proceso uno de decir, uh-huh. Bueno, esta vez me tengo que ir de mi pueblo, no pertenezco a mi pueblo. Uh-huh. Ahora sí pertenezco a mi pueblo porque me ha reconocido o porque de repente una canción mía la canta otra gente de mi pueblo, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, algo sembré. O la toma como bandera. Claro, entonces vos decís, bueno, esta es la siembra y este es el fruto de todas esas cosas que hice. Por ejemplo, hace como 10 años atrás, compuse una canción de un poeta de Coronda, Francisco uh-huh. Cañín. Uh-huh. Yo le puse música y esa canción el año pasado se grabó en el Teatro Colón. Wow. Entonces vos decís, bueno, es algo lo que hice, ¿viste? Tremendo, como que ¿no? Tiene un valor. Y entonces vos mirás para atrás y decís, miércoles. Algo hice, ¿viste? Claro, entonces, qué bueno esa parte de saber valorar lo que uno... Sí, uno lo tiene que valorar, lo que tiene que querer uno. Claro. Primero. Es como... Porque creo que es una característica que por ahí generalmente a los artistas, me incluyo, nos cuesta como valorar lo que uno hace. Cuando te cuesta sacrificio... A mí me pasaba con los discos, ¿no? Los discos que yo grababa. En mi primer disco me costó horrores poder grabarlo, juntar la plata para grabarlo, venir de Coronda a Santa Fe a grabarlo, juntar a los músicos, que eso era lo peor, porque ¿viste? Claro. Juntar a los músicos era una odisea, ¿viste? Totalmente, sí. Y cuando yo termino de grabar ese disco, un amigo me hace la gráfica, otro amigo me hace las copias. Entonces digo, bueno, eso lo valoro un montón y anduve con ese disco durante 10 años. Uh-huh. Hasta que un sello discográfico, una compañía discográfica me produce un disco totalmente diferente, que es mi primer disco editado por sello discográfico. Yo grabé un montón de discos anteriores. Más independiente. De forma independiente, pero el sello discográfico me firmé por un disco. Entonces yo cuando fui a romper ese contrato, uh-huh. el director me dice, el gerente me dice, ¿pero por qué querés romper el contrato? Y porque quiero grabar otro disco. Bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no tengo recursos para meterme en un estudio de grabación. Bueno, pará. Entonces el tipo levanta el teléfono y llama a un estudio que se llama Triada, que es un estudio en Buenos Aires impresionante. Te lo mando a Adolfo que va a grabar un disco. Y yo me quedé así como diciendo, no podía creer. ¿Viste? Después firmé que te costó por 4 discos grabar, y me dice el tipo, vos tenés un disco que se está bailando, que se llama ¿Cuándo? ¿Lo tenés ese disco? Sí, ¿querés que lo editemos? Por supuesto que mi primer disco. Y fue un logro
impresionante, insuperable. Ujú. Pero eso tiene que ver también con el sacrificio con el que vos lo viviste, ¿no? El amor que le pusiste y lo defendiste de una manera. Después conozco otros artistas que le han producido discos y que lo han dejado ahí, que no le han dado importancia, ¿viste? Y que hoy en día son discazos, ¿no? Discazos con canciones hermosas. Y como que yo veo que no lo defienden porque no lo sufrieron. Entonces cuando vos lo sufrís, ese es el condimento. Cuando vos lo sufrís, lo defendés de una manera hermosa. Sí, cuando te costó, digamos. Claro. Y eso tiene que ver también. Eso tiene que ver. Eso es folclore también. Ok, bien. Es folclore. Entonces, ¿viste? Y ahí donde más me doy cuenta de que soy uno solo, digamos. Ahí va. El artista y el ser humano, en la parte cotidiana, siempre estás haciendo algo con arte, ¿viste? Bien. Recién decías, eso es folclore, ¿no? Y bueno, y dentro del ámbito folclórico también es una gran pregunta, ¿qué es el folclore? Algo que se discute mucho. Bueno, sé que muchos bailarines usan tus canciones, también creo que has bailado. Como que el mundo de la danza tiene mucho de eso, de lo tradicional, de qué es el folclore, ¿no? Para vos, ¿qué es el folclore en ese sentido? Desde lo musical, ¿no? Hablando de las composiciones, porque por ahí viste que muchas composiciones nuevas son bastante resistidas a decir, no, eso no es folclore. Sí, tío, yo creo que tiene que ver también, yo lo que siempre destaco en mí, ¿no? Porque es una cualidad mía, casi todos mis discos debe haber una o dos canciones que no tienen raíz folclórica. Bien, ajá. Después todo el repertorio que yo tengo, que si bien es nuevo, que son canciones escritas por mí o con algunos colegas compartidas, no salen de la raíz folclórica. Bien. Entonces, yo por ahí escucho, por ejemplo, la música de tal y tal artista va a ser, en 20 años va a ser el nuevo folclore. Eso lo pensás vos y es tu pensamiento. Claro. Pero mi pensamiento, yo hace 35 años que estoy con la música, que es una parte de vida, es una cuestión de vida. Yo siempre canté y siempre respeté el género folclórico, la raíz folclórica. Entonces yo creo que a partir de ahí uno va encontrando el condimento adecuado, ¿no? Y después las costumbres, ¿viste? Las costumbres tienen mucho que ver. La infancia de uno también. Yo me acuerdo en el patio de la casa de mi abuela, de mi abuelo, hacían un guiso carrero y de repente empezaban a caer músicos y se armaba una chamameceada con baile chamamecero y el polvaredal, una cosa. Y yo tenía 5 o 6 años y yo veía todo eso y para mí era común, ¿no? Hoy me pongo a pensar que ya no existe casi eso. Claro. Y dije, eso lo viví y es una cosa increíble poder traerlo a una canción. Y después, bueno, también la parte, cuando vos decís qué es el folclore, bueno, ¿qué es folclore? Muchas cosas de las que hacemos cotidianamente tiene que ver con nuestro folclore. O sea, tomar un mate es folclore. Compartir es folclore. Pero con respecto a la música siempre uno está fusionando. Yo me acuerdo de una conferencia de prensa cuando estuve en Cosquín, un año antes de que me contrataran de Cosquín. Yo fui una revista, era parte de una revista de un diario. Ajá. Donde seleccionaban artistas y yo estaba en ese staff y armaron una conferencia de prensa en Cosquín. Estábamos un montón de músicos y me acuerdo que fue criticada Claudia Pirán, no sé si te acuerdas, Claudia Pirán, porque cantó una canción de ABBA, del grupo ABBA, que ABBA me parece que es un grupo de Inglaterra, una cosa de Suecia. La canción se llama Chiquitita, dime por qué. Y ella la fusionó con un huayno. Bien. Entonces el periodista me preguntaba, ¿yo qué opinás de Claudia Pirán, que
Y bueno, eso no es folclore, no sé qué, bueno, un montón de críticas. Y yo le digo, mirá, hilando profundamente, Claudia Pirán puso en el escenario el ritmo del huayno. ¿El huayno de dónde es? Del norte argentino. Y al huayno vos le podés poner lo que vos se te cante. Claro, vestirlo con lo que quieras. Lo podés vestir, porque fue una fusión. No hizo la cumbia o el pop con el que realmente se hizo la canción. Bien, claro. La Claudia Pirán hizo una fusión de huayno con la versión de Chiquitita. Punto. Corta la bocha. Entonces el periodista me dice, y lo dejé sin palabra porque... Claro, no tenía con qué retrucarte ahí. No, porque en realidad estaba bien lo que hizo. Que no te guste es otra cosa. Claro, eso ya es otro plano, claro. Que no te guste, Sí. que la canción no te guste porque no tiene que estar ahí, bueno, es otra cosa. Pero la mina hizo un guayno. Bien. Y así ha sucedido con un montón de artistas. Una vez aparece Ramón Ayala, porque a mí me preguntan, no, porque ¿qué es la fusión y qué sé yo? Bueno, mirá, la fusión, uno puede fusionar la música de la manera que se pueda, pero bueno, hay muchos instrumentos europeos, como la flauta traversa, como el bandoneón. Mismo ¿viste? bandoneón, claro. Entonces, no, porque el acantilado necesita de las olas. Ramón Ayala empezó a filosofar y después le digo yo, bueno, pero en su banda tiene flauta traversa y bandoneón. Claro. Lo mismo que vos te quejás del humo, te quejás de las luces y subís con un micrófono Shure americano. Sí. ¿Viste? ¿Qué pasó con el costumbrismo? Claro. ¿Entendés? Sí, muchas totalmente. contradicciones y vos decís, bueno, Todo un nada. mundo de contradicciones Sí, ahí sí. que... Recién los nombrabas, ¿no? A Jacinto, Horacio Guaraní, dos tipos que en su contenido de canciones y letras estaban como muy preocupados por lo social, ¿no? Y eso me lleva a decir, bueno, ¿qué rol ocupa el arte o la música en este caso dentro del contexto social, en la sociedad? Que, bueno, como estos ejemplos que dábamos, que personas que por ahí se proclamaban a favor o en contra de algo, generaba un movimiento importante en las personas. ¿Eso ocupa un rol también dentro de tu propuesta, de tus canciones? Yo creo que es una parte política, como Claro, por decirla. eso. Como por decirlo así. Porque, bueno, si te pones a pensar y te pones a pensar finamente, todo lo que hacemos es político, o sea, es política. Lo que pasa, lo que sucede, que también muchos de los artistas, por ejemplo, Jacinto tenía un ideal tremendo, ¿no? Con respecto a lo social y al paisaje mismo también, ¿no? Las cosas que sucedían en su época, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si yo te tengo que hablar de mi época, claro, han pasado muchas traído cosas. A este contexto, ¿no? Hoy en día. Claro, sí. Yo me acuerdo en un segundo disco que yo grabé que se llama Lamento de un pueblo herido. Uh-huh. Estábamos justo en el 2001. Uh-huh. Entonces fue una época muy, muy dura, donde me acuerdo que estaba acá en Santa Fe caminando por una calle, me acuerdo yo salía no sé de dónde, un ensayo, y declaran estado de sitio, ¿viste? Una cosa así, fue tremendo. Donde pasaron 5 presidentes, ¿viste? Tremendo, en una semana, fue una cosa... y a partir de ahí vos te vas comprometiendo con la sociedad. Bien. Porque hay que estar comprometido, estar arriba de un escenario es un compromiso tremendo, ¿no? El poder, vos tenés el poder de la palabra, donde no sé si habrá otra circunstancia o algún otro acontecimiento donde haya más poder que en este lugar donde yo te estoy diciendo, arriba de un escenario. Sí. En esa época, te estoy hablando de Guaraní, como para darte un ejemplo, el tipo tenía un poder en el escenario donde se metía ¿viste la película Gladiador? Que el tipo le dice, vos ganate al público, que después viene solo. Bueno, el tipo era eso. Ahí va. Guaraní se ganó a su público y a partir de ahí, obviamente, un tipo que tenía un ideal donde las ideas tenían esperanza y tenían futuro, digamos, no era una cuestión de egoísmo, ¿entendés? Pero bueno, con respecto a lo social,
yo creo que nosotros debemos estar comprometidos con Bien. esto. Viste que está dando vuelta, a veces da vuelta esto de, yo le digo de arte y política asuntos separados, ¿no? Como que está dentro de la gente o del público. Yo creo que tiene se que critica ver un poco eso, sí, ¿no? Sí. Yo de hecho tengo temas así que hablan un poco de lo que queremos y lo que no queremos, y lo que sucede y lo que no tiene que suceder. Y entonces vos ahí te das cuenta que muchas veces, y como dice el Chango Espacio, que dice que muchas veces no es solo entretenimiento esto de subirse a un escenario, es subirte a un escenario y construir desde la música el mundo en que queremos vivir. O sea, entonces vos a partir de ahí te das cuenta de lo que venís haciendo tiene un poco de compromiso, porque muchas veces sucede que uno se bajonea, ¿no? Esta es una de las crisis que le agarran a los artistas. Ahí va. Se bajonea porque no le contratan de aquel festival o de aquel festival. ¿Por qué? Porque no haces un show de luces y un show de canciones que son conocidas y todo eso, porque no es tu convicción. Claro. Entonces vos de repente yo me pongo a pensar, me pongo mal, pero bueno, mi convicción es esa y me la tengo que bancar, o sea. Claro. Que esa hay lugares donde sí me aceptan y hay lugares donde no me aceptan y hay lugares donde no quiero ir y hay lugares donde no tengo que ir, ¿entendés? Entonces claro. vos decís, o a veces capaz que la propuesta no es para ese lugar tampoco. Claro, es como sí, también sí. entender eso, aceptar que es entender. por más ganas que tenga de estar, de tocar ahí, Es capaz entender. que la música o tu propuesta no es para ese lugar. Te entiendo, pero no te comprendo, es así. Exacto. Totalmente. Es difícil, entonces bueno, una de las crisis que le agarran a los músicos es esa, ¿viste? Entonces, Claro. bueno, como yo te decía hoy, si me hubiese aceptado las propuestas que recibí en mi vida de cantar cumbia o etcétera, ya o de sería, cantar pop, ¿viste? Claro, en esa época sería otra cosa. te ¿Cómo veían de es? pelo largo, ¿viste? Flaquito, cari lindo, y te decían, no, vos tenés que cantar como Ricky Martin, ¿viste? Claro. Nah, dejate joder, que Ricky Martin. Bien, se me abren dos puertas. Hoy decías de estos lugares de tradición, ¿no? Cosas que ya no se ven. Esto que contabas vos, que cuando eras chico, las guitarreadas, el polvaderal, que hoy ya no es común eso, ¿no? Y volviendo al tema de lo folclórico, ¿qué crees hoy que ves de cuáles son esos espacios que ya casi no se ven? Si se puede rescatar alguno, ¿dónde podemos encontrar espacios folclóricos, por así decirlo? Mira, el espacio folclórico hay un montón de lugares donde vos podés encontrarlos. Después están, ¿viste? Las cosas que no se ven, por ejemplo, una guitarreada. Uh-huh. Las guitarreadas donde yo tuve esas experiencias lindas, vos te sentabas a guitarrear, a compartir una canción. Ah, mirá esta canción que hizo este músico, el contenido que tiene, mirá la forma de escribir. Entonces veías una diversidad tremenda en las formas, en los patrones de escritura. Sí. Hoy en día no se ve eso. Hay guitarreadas, pero es todo, van y se matan a ver quién toca más rápido, quién hace quién canta más alto. Quién canta más fuerte. Quién canta más fuerte, quién grita más, ¿viste? Entonces como que ese concepto no se entiende, las generaciones de ahora no lo captan. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de poder educarlos a eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo voy a un festival, a un encuentro de danza y siempre me sucede que toco 3 o 4 temas y no me aplauden los bailarines que están bailando. Uh-huh. Entonces, una de las formas de educarlos es, yo toco sentado siempre, entonces me paro, me pongo al escenario y digo muchas gracias y me quedo parado 5 minutos ahí, hasta que ellos se dan cuenta, che, está Arolfo tocando, hay que aplaudirlo. Claro. Esa es una de las formas. Después, obviamente, uno tuvo su época de rebeldía, ¿no? Donde vos te peleás con el público, te hace mala sangre, ¿viste? Entonces llega un momento que si no es por ahí. No es por ahí, claro. No es por ahí, es por acá. Claro. Y esa es una de las formas de educarlos también, ¿viste? Pero después, bueno... Respetándote vos también, ¿no? Sí. Tu repertorio, tus y después canciones. uno dice, bueno, ahí fue cuando le preguntás a un joven, ¿no? Ajá.
¿te gusta? No, yo soy folclorista, bueno. Y bueno, ¿conocés la obra de Atahualpa Yupanqui? ¿Conocés la obra de Horacio Guaraní? No, no sé quiénes son, no sé quiénes son. Entonces vos decís, bueno, empecemos por ahí, porque ser folclorista no es cantar a Abel Pintos y a Soledad y a los Nocheros, ¿viste? Me ha tocado ir de jurado del Precosquín y en las planillas te ponen, bueno, tal participante canta escondido en la alabanza, autores, los Coplanacú. Nah. Claro. ¿Entendés? Hay una cuestión que debemos inculcarles, ¿no? Llevarlo a la fuente para que los pibes puedan interiorizarse, claro, educarse. Más hoy con el acceso a la información que hay. Hoy en día más que nunca, porque claro, viste, más que nunca sacarlo de esa ignorancia, ¿no? Porque uno no lo hace de malo, lo hace de ignorancia. Claro. Muchas veces nosotros crecimos con esa ignorancia hasta que dijimos, bueno, es por acá, ¿viste? Claro, a ver de qué se trata esto. Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Una vez me acuerdo, estaba en una peña tocando y yo había grabado mi primer disco, una samba que se llama Sin ella vienen los días. Entonces digo, bueno, esta samba de Patricio Jiménez y Oscar Valles. Jamás Patricio Jiménez y Oscar Valles se juntaron a componer juntos. Eso me entero después yo. Claro. Cuando bajo el escenario, una señora me agarra y me dice, Diego, ¿te puedo decir algo? Me encantó tu propuesta, todo. ¿Te puedo decir algo? Sí, dígame. Eso no es una samba, es un vals. Y no es Oscar Valle, es de O. Valles, un poeta de la camada de César Perdiguero, de Castilla y de un montón de cosas. Y yo dije, ¡pah! Aprendí algo. Claro. ¿Viste? Qué bueno que haya gente así que te diga, che, fíjate esto y aquello. En esa época no había internet, claro, no había redes sociales. Era nada. Más difícil. ¿Sabés quién era esa mujer? Melania Pérez, que falleció anteayer. Sí. Entonces vos decís, che, qué suerte que tuve de que en esa época había gente como Melania Pérez que te decía y te daba esos consejos para que vos puedas tener una carrera digna, ¿no? Y de manera respetuosa también, de una manera, me lo dijo, que amorosa, ¿viste? Claro, que eso también es importante. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, ¿viste? Exacto. Yo creo que es por ahí, me parece. Vivimos en un contexto social bastante capitalista y por ahí esto que es el camino del artista, ¿no? Se vuelve un poco cuesta arriba la situación económica, ¿no? Y que a veces nos pasa que tiene que ver con valorarnos y ponernos precio también, ¿no? Esto que vos decías, por ahí no me llaman de un festival que me gustaría estar, pero a veces uno pone precio y muchas veces pasa eso, ¿no? Que ni siquiera te llaman justamente porque o querés lo básico de hacerte respetar. Y eso, ¿cómo o qué, por ahí, teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿no? Y tu experiencia, para las nuevas generaciones, volviendo con eso, que por ahí están arrancando este camino, ¿no? Que se deciden de quiero encarar este camino artístico, que es una de las cosas que te bajonean también, ¿no? En estas crisis, en estos bajones, cómo sobrellevar eso, cómo respetarse a uno mismo, cómo encontrar ese lugar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el camino que vos hacés. Ok. Entonces, yo me pongo a pensar en todo lo que hice y de repente yo como que en algún momento me doy cuenta que me vendo solo, ¿no? Que me llaman por teléfono. No estoy llamando por teléfono para que me contraten acá o allá. Siempre me están llamando, proponiéndome ir a tocar acá, ir a tocar allá. Muchas veces con distintas propuestas, ¿viste? Porque bueno, yo considero que soy músico y tengo mi propuesta musical, pero también me abro a otro tipo de música, o sea, siempre con el folclore, ¿no? Pero claro, a otro tipo de propuestas, como por ejemplo, me llaman para hacer un evento, para tocar en un evento, y tengo que tocar canciones de Atahualpa Yupanqui o canciones de Horacio Guaraní. Claro, temáticos. Así. Entonces, sí, acepto, dale. Entonces vos cobras tu plata, vas a hacer tu laburo, pero bueno, eso tiene que ver con el oficio que vos tenés. Ahí va. El oficio el oficio se construye.
Y se construye no de un día para el otro, se construye con muchos años de experiencia, ¿no? Por eso te digo, muchas veces los festivales o los lugares, por ejemplo en mi pueblo, en Coronda, muchas veces he escuchado decir, no lo llamé al chico este que recién está empezando. No, al revés, Claro. tenés que llamarlo, porque es una manera de que el pibe se foguee, ¿entendés? Ajá. Y tenga su Se experiencia. vaya Si, no, curtiendo. si vos le cerrás la puerta, el pibe le trunca los sueños, ¿entendés? Como me lo han hecho a mí, por eso yo me fui de mi pueblo. Ahí va. Bien. Entonces, Importante mensaje obviamente ese. yo tuve la posibilidad y la visión de decir, hay otros horizontes. Entonces, y muchas veces yo siento que soy valorado en otros lugares y no en mi pueblo, ¿entendés? Ujú. Pero bueno, por eso te digo que el oficio se construye también. Entonces, Ok. yo creo que las nuevas generaciones, un poco es eso también, de salir a tocar, tiene hambre de salir a tocar, de tocar acá, tocar allá, tocar allá. A mí también me pasó. De hecho, cuando íbamos a Buenos Aires, tocábamos en todas las peñas, eran figuritas repetidas por todos lados, hasta que en algún momento te dicen, Diego, ¿cuánto me cobrás para ir a tocar a un cumpleaños? Eso es un escalón. Ok, bien. Eso es un escalón donde vos decís, claro, todo esto que hice, logré subir este escalón. El escalón es que te pregunten cuánto le cobrás para ir a tocar. Ahí va. Entonces ahí vos vas creciendo y ahí te vas como fogueando, ¿viste? Pero bueno, ya te digo, el oficio se construye de una manera, ¿no? Después me han tocado, me han llamado para hacer un espectáculo de tango, ¿viste? Claro, Cantar tango. claro. Bueno, listo, Sí. dale, voy a cantar tango. Entonces, Y puede ¿viste? ser que dentro de ese oficio entre, ¿no? Estos trabajos, por así decirlo, ¿no? Que vos decís, por ejemplo, lo del tango. Capaz que no tiene mucho que ver conmigo, pero bueno, tengo la capacidad de hacerlo para poder sostener Claro. sostenerme económicamente también, ¿no? Claro, claro. Bueno, es y parte eso, del oficio, ¿no? eso yo lo entendí después de muchos años, porque bueno, yo si bien te digo que vengo defendiendo mi propuesta y desarrollando mi repertorio, lo hago y me encanta porque me hace feliz. Claro. Pero en otros momentos también me abro a otras posibilidades, a otras oportunidades, ¿no? De poder salir a tocar, de hacer un espectáculo con bailarines y decir, che, bueno, hagamos esto, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes componer una canción para esto? Sí, dale. Y eso también es otra de las cosas que me gusta hacer, ¿no? De poder componer para distintos espectáculos, ¿viste? Lo he hecho varios espectáculos así con música. He compuesto para películas también. Tremendo, Bueno, tiene que ver todo con una parte de lo que es uno, digamos. No, es parte de una... Es construcción, digamos. Sí. Por eso digo que, te vuelvo a repetir, que el arte es y la persona es uno solo, digamos. Tremendo. Pero bueno, después, como te digo, muchas veces los pibes de ahora, las nuevas generaciones, tienen que salir y es necesario que se armen de esa trayectoria, digamos. Bien. Es todo un proceso que deben pasar. Totalmente. Bueno, Diego, reiterarte el agradecimiento por tu tiempo, por venir. Y me gusta dejar este espacio final como un mensaje, ¿no? Que lo que vos quieras dejar, esto está apuntado a un público que le interese el arte, o artistas que están arrancando, o que ya tienen su tiempo. Es un espacio artístico donde, bueno, este espacio para dejar tu mensaje, lo que vos quieras, para las personas que recién arrancan, las nuevas generaciones, o no tantas, momento libre. No, yo siempre, digo, el camino es para ir y regresar, siempre. Bien. Y después, como decía Jacinto Piedra, el camino por el que me fui es el mismo por el que hoy vuelvo. Muchas cosas se fueron de mí, otras se quedaron adentro. Una vez, otra más, para volver a ser nuevo. Es un círculo que es como eterno. Okay. Entonces, bueno, el arte tiene que ver con eso también. Volver al ABC.
por querer permanecer. Como nací poder reír, lejos del bullicio y continuar. Como mi sombra en mí, supe de la envidia que lastima al que es feliz. Y aprendí de nuevo a vivir. Quise ser aquel que va en libertad tras de la paz, harto del dolor y de habitar dentro de la ciudad. Tuve que dejar la incomprensión y el desamor, y aprendí de nuevo a cantar, a vivir. He aprendido tal vez, sé lo que es el dolor y el sufrir. Sé cantar, sé reír y lloré, y una vez también fui feliz de la idea final de las cosas. Una duda no más queda en mí por aquello que sé, y me pregunto ¿qué sabré si es que aprendo a morir?